Hola, muy buenos días a todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar este rato de oración y nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a intentar platicar un poquito con el Señor sobre qué es lo que Él nos quiere comentar a nosotros a través del Evangelio que leímos en la misa de ayer. Te leo una parte del pasaje del Evangelio, seguramente te acordarás. Es ese momento donde nuestro Señor está en las puertas del templo de Jerusalén y ve a esa viuda pobre que echa unas moneditas en la alcancía del templo. Dice así el Evangelio según San Marcos. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús aquí? Pregúntaselo tú en tu corazón, yo se lo pregunto en el mío. Es más, se lo pregunté ya desde hace tiempo, después de intentar preparar esta meditación. Le decía: Jesús, ¿tú qué me quieres decir a mí? ¿Qué quieres que yo venga y que les recuerde a las alumnas del liceo y a sus familias a través de este evangelio? Y me venía a la cabeza y al corazón en ese diálogo que tenía con Jesús una idea que yo creo que puede ser una idea que viene de Dios. Yo lo vi en mi oración, sentado delante del Santísimo, después de leer las palabras que acabamos de leer el Evangelio. Y tras preguntarle al Señor, tras darle vueltas un poquito en mi cabeza, te lo planteo. ¿Qué te quiere decir Jesús con esto? Pues cuando Él nos habla de esa pobre viuda que da un poco de dinero, muy poco, pero para ella es todo. Nos habla Jesús del contraste entre los ricos que dan mucho dinero y entre la pobre viuda que da 2 moneditas de muy poco valor. Los ricos dan mucho, pero ellos dan de lo que les sobra, dan de lo que no les hace falta para vivir. En cambio, la pobre viuda da apenas 2 moneditas de poco valor. Y fíjate lo que nos dice el Evangelio: era pobre y era viuda. ¿Qué significa esto? Que era viuda, es decir, su marido había muerto. No sabemos si esa mujer tenía quien la cuidara. Sabemos que era viuda, pero Jesús le agrega el adjetivo de pobre. Esa mujer se veía que no tenía recursos para vivir, y lo poco que tenía se lo suelta al Señor, se lo entrega al Señor. ¿Qué va a cenar esa mujer después de llevar esa ofrenda al templo? ¿Qué va a hacer al día siguiente para levantarse? ¿Qué va a comer? ¿Con qué va a vivir? Esa mujer, pobre, viuda, confía en Dios. Esa mujer da lo que tiene y sabe que Dios no la va a abandonar. Sabe, tiene fe en que Dios va a cuidar de ella. Tú y yo podemos plantearnos, podemos preguntarnos, ¿cómo somos cuando damos una limosna? ¿Somos generosos de corazón? ¿Damos de corazón? Y te voy a poner un ejemplo. No nos vamos a meter a hablar de la limosna material en cuanto a dinero, monetariamente hablando. Yo quiero invitarte a pensar sobre un tema del que me he encontrado con frecuencia entre la gente con la que me muevo, y gran parte de mi tiempo lo dedico al colegio. Por lo tanto, esto lo he vivido con frecuencia en el colegio. Se acerca la gente a platicar o en confesión y me dicen: padre, no fui a misa el domingo. Y inmediatamente yo les pregunto: bueno, ¿y por qué no fuiste a misa el domingo? Porque no tuve tiempo. Ok, no tuviste tiempo. Muy bien. Pues vamos a pensar, porque no tuvimos tiempo. ¿Qué hiciste? Y la gente empieza a explicar qué es lo que hizo ese domingo.
si se levantaron tarde, si fueron a casa de la abuela, si fueron a la quinta, se fueron de viaje, se fueron a diferentes partes. Y después de que te cuentan todo eso, dice, efectivamente, no tuviste tiempo, pero si nosotros nos movemos en ese darle a Dios el tiempo que me sobra, pues nunca iremos a misa, nunca le dedicaremos un tiempo a Dios, porque normalmente llenamos nuestro día. Yo te quiero invitar a que más bien te plantees lo contrario, más bien a pensar, yo tengo que empezar mi día dándole tiempo a Dios, el tiempo que no tengo, el tiempo que me falta para vivir, y es tiempo que será recompensado por Dios. Esa viuda que dio hace poquito de limosna, el Señor no la abandonó. Cuando tú te decidas a darle tiempo a Dios, entre ese tiempo, el tiempo de la misa del domingo, el Señor te premiará con muchísima más alegría, con muchísimo más tiempo para hacer las cosas que te gustan. Yo estoy seguro, porque el Señor nos lo ha prometido. Al que dé, se le devolverá en abundancia. Da con una medida llena y te será dado con una medida igual de llena. Aquel que es capaz de dejar hermano, hermana, padre o madre, casas en mi nombre, yo se lo recompensaré con el 100 por 1, en esta vida y en la vida eterna. Jesús es generoso. Cuando tú te decidas a darle el tiempo que no tienes, Jesús te premiará. Pues si no tenemos tiempo para rezar, si no tenemos tiempo para ir a misa, te invito a que se lo des, a que saques ese tiempo que te hace falta, el tiempo que tienes para vivir, y Jesús te premiará. Te devolverá una alegría inmensa después de haberle dado ese tiempo que no tenías. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a ser igual de generosos que ella, porque ella supo darle su vida entera a nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.